Este paisaje de húmeda llanura y nubes viajeras corresponde al área municipal de una población cuyo núcleo habitado tiene apenas un siglo de antigüedad. Son tierras localizadas en la parte oriental de la provincia de Cádiz, entre la Sierra de Cabras y la Campiña, que pertenecen a la localidad de San José del Valle, desde siglos considerado como tradicional asiento ganadero. En las claras del Valle de San José se abre una explotación agropecuaria que capitaliza la crianza del toro de lidia en un espacio natural conocido con el nombre de Fuente Imbro. En su finca de Fuente Imbro metió ganado de lidia Ricardo Gallardo, un hombre de sólida afición al campo y a la tauromaquia, yéndose directamente a uno de los sontanares más preclaros de nuestro campo bravo, el de Jandilla, conservado y depurado por su amigo Borja Domecq Solís, propiciando entrambos la feliz explosión de una ganadería brava en tiempo récord. Para que una cosa con lo que ha pasado con Fuente Imbro suceda, pues tienen que juntarse 5 o 6 cosas, ¿no? Una de las principales es contar con los mimbres que hacen falta, ¿no? Y los mimbres pues tienen que ser las vacas y los sementales. Otra, pues contar con la persona que mejor conoce los mimbres esos, que es Borja Domecq, que es el que me está orientando y me está orientando desde el primer momento y en el cual yo le he hecho caso y no es solo ya no hacerle caso, sino de que he sido alumno prácticamente de él y me ha contado todas las parafernalias que tiene una ganadería y máximo la suya, que es la que mejor conoce, ¿no? O el tío Perico, ¿no? Me he tirado 7 o 8 años con el tío Perico viendo corridas de toros de las nuestras y las que no son las nuestras, y después influye muchísimo la suerte, ¿no? Yo soy un hombre que normalmente he tenido suerte en mi vida y nosotros no hemos tenido una suerte importante para poder en tan poco tiempo meternos en el circuito más importante de las plazas del círculo taurino, ¿no? Tomando los consejos del tío Perico, es decir, de Pedro Domecq y Díez y del sobrino de este, Borja, Ricardo Gallardo entró en el mundo de los criadores de bravo, trayéndose reses marcadas con la estrella de Jandilla a las fincas de Fuente Imbro y Los Romerales, adoptando el nombre de la primera para bautizar la ganadería. En poco tiempo, el nombre de la nueva vacada fue haciéndose un hueco en los carteles de las plazas más importantes del país hasta verse anunciada en las de más alta categoría. En menos de una década, Fuente Imbro se ha instalado en la cúpula de las ganaderías más solicitadas. Bueno, aquí tenemos las 2 corridas con las que empezamos la temporada, que es Castellón y Jerez junto con Valencia. Y es una corrida ya en otra línea, plaza de segunda, una corrida muy bonita, muy bien hecha. Y aquí pues tenemos la gran ilusión de todos los que componemos la ganadería en nuestra presentación como ganaderos en Jerez, en la cual hemos escogido una corrida de toros muy acorde a la plaza, y que Dios quisiera que tuviéramos suerte ese día y que aquello funcionara, porque para nosotros la presentación en nuestra zona pues es uno de los temas más importantes que tenemos esta temporada, no por la importancia de la plaza, sino por el tema sentimental de que estamos en nuestra tierra y nos gustaría quedar bien. Esperemos que nos ayude un poquito la suerte. La suerte se tienta en plazas como esta y se suele hallar junto a quienes realizan una labor marcada por pautas de dirección correcta, basada en sólidos precedentes y con un objetivo claro e irrenunciable: la búsqueda del toro bravo y encastado. En estas instalaciones de reciente construcción, Ricardo Gallardo ha ido levantando el edificio que culmina su vieja aspiración de ser ganadero de reses bravas, de reses que salieron a los ruedos del mundo y hoy orlan y honran las blancas paredes del lugar donde se perfiló su gestación. Es la gran galería de toros históricos de la joven ganadería de Fuente Imbro.
Afuera, las placas azulejadas que recuerdan las gestas de toros y novillos que levantaron clamores y depararon triunfos apoteósicos a ganadero y toreros. Adentro, la fragua donde habrá de templarse el inmediato porvenir de la ganadería. Va a comenzar el tentadero. Ahí viene la vaca de pelo rojizo y hocico claro para probar el aguijón de la puya y cornear la protección guateada del caballo de picar. Su rebelión ante la agresión se manifiesta en forma de escorzos y cabezadas. El ganadero no sonríe por la pelea de la becerra, sino por el cambio de jinete. Quien pica a otra becerra es un torero, Matías Tejela. Pero a pesar de la licencia de claro acento anecdótico y del buen estilo mostrado con la garrocha, la misión del torero es torear. La sombra de una muleta se dibuja sobre el piso de la plaza y su bamba acaricia la capa de albero prensado. Las vacas afrontan la prueba de la embestida a la tela de franela roja que maneja este joven diestro madrileño, un matador de toros que ha obtenido grandes triunfos con reses de esta ganadería. Tejela es un torero que domina las suertes y utiliza un variado repertorio de pases, ofreciendo constantemente la muleta al hocico del animal para consumar las series con absoluta economía de movimientos. Se trata de encelar a la vaca eliminando renuencias a base de precisos toques que posibiliten el embarque de la acometida por ambos pitones. En ocasiones, la fatiga provocada por la larga duración de la faena hace necesaria la insistencia en el cite, sin vacilar ante miradas amenazantes, con la autoridad que proporciona la quietud de planta y una técnica depurada. Los ayudados por bajo, con la pierna flexionada, ayudan también a calibrar la dimensión del viaje y el celo del animal. La vaca acusa la prolongación del trasteo y ya no se entrega a la pelea con la codicia mostrada al principio de la faena, lo cual es aprovechado por el matador para ensayar ademanes de aflamencada torería. Matías Tejela se recrea ante los parones del animal y su insistencia acaba forzando a la colorada a perseguir el señuelo rojo de la muleta. Empujado por su afición y por el afán de agotar el ejercicio práctico, el torero apura las embestidas de la becerra hasta consumir su capacidad mecánica para responder ante el permanente desafío. Acortando distancias y ofreciendo la muleta en el momento preciso, Matías consigue hilvanar esta trabajada serie de pases naturales. Cuando el torero impávido y seguro consigue despertar la arrancada, obsérvese la larga trayectoria del animal. El
El ganadero ha presenciado las faenas de tienta y calificado a las becerras que han abordado un duro cuestionario. Enseguida volverán al campo tras el corte preceptivo de pitones. Ricardo Gallardo comparte estas y otras labores con su hija Maripaz, adorable jovencita que toma en Sevilla lecciones de ciencia empresarial y otras lecciones prácticas en Fuenteimbro, donde habrá de tomar futuras decisiones. De momento presta atención a las conclusiones de su señor padre tras la larga jornada de tentadero. Tenía la característica de la vaca de que era hija de un toro nuestro indultado en la plaza de Ciudad Real por Vicente Barrera. Es de las primeras vacas que le estamos viendo y es una vaca que ha durado muchísimo porque el torero ha estado cerca de una hora con ella y ha sido muy pronta en las embestidas y es una vaca que a él la ha dejado estar ahí muy a gusto y ha embestido con mucha fiereza, que ha sido una de las cosas mejores que tiene la vaca, que ha obedecido a todos los toques y la prontitud que tiene la vaca, porque es el denominador común de la bravura. Quedan otras muchas becerras por tentar. Ahí están reunidas en la explanada de Fuenteimbro con su vientre preparado para la gestación de toros bravos. La mayoría de las hembras están repartidas por otras fincas, sobre todo en la que se sitúa en el término municipal de Llerena. Otras viven en la Salcedilla, cerca de Arcos, y las más próximas a los toros, y menos numerosas, en los romerales de San José del Valle. Belleza expresiva en la cara de estas heralas, mocitas de sangre brava, que comparten cerrados con otras criaturas jóvenes de carácter mansuelo, pero no menos bellas. En jóvenes y maduros cualquier estímulo externo provoca el ademán reactivo del inminente ataque. Pero en rebaño, los síntomas de apacibilidad son manifiestos, sobre todo en la raza mansa. Los bravos y las bravas están a la expectativa ante la indiferencia de los alevines de cabestro que hacen compañía. Ricardo Gallardo es consciente de que trajo para estas tierras una simiente brava de excelente calidad, un pedazo de la vacada de Borja Domecq, solo un pedazo, pero bien elegido y mejor administrado. Yo le cambio a Borja 2 vacas mías por una ley. Lo mejor se quedó allí. Lo que pasa es eso, de que influye una serie de cosas, y una cosa que influye mucho, de que yo de primer momento, como no es mi profesión ni la forma de llevar dinero a mi casa, en la ganadería, pues yo puedo arriesgar un poco más que Borja, ¿no? Y entonces el arriesgar consiste en que se apuesta por un toro más bravo. El toro que el ganadero le tiene miedo es el toro bravo malo, ¿no? Porque es con el que normalmente todo el mundo se acuerda. Entonces, cuando se empieza a seleccionar en bravura, pues Andilla a lo mejor pues selecciona un poquito más, a lo mejor más dulce que yo, ¿no? Y entonces pues cuando llega el espectáculo, y como hemos tenido la suerte de que el bravo malo es más malo, pero el bravo bueno es más bueno. Y llegar con días como días clave, llegar a un Madrid con un toro, un día clave, el día más importante del año taurino, corrida de la prensa, Madrid, un toro, y que soltar ese pedazo de toro que soltamos en Madrid, pues eso es un golpe de suerte también. La ganadería de Fuenteimbro se fundó de forma oficial en el año 1996 y fue inscrita en la Unión de Criadores de Toros de Lidia en el 2003. Es, por tanto, una de las explotaciones de bravo más modernas de la actualidad. No se recuerda a una ascensión al estrellato ganadero tan rápida y explosiva como la que ha protagonizado Ricardo Gallardo con sus toros. Toros que presentan la inconfundible morfología de la rama Jandilla del encaste Domecq. Toros como estos que están preparados para su inminente embarque y posterior lidia en las ferias del Levante español, con las que arranca la temporada, a los que se ha dotado de una protección especial en las defensas
para prevenir su deterioro, aislando la materia córnea. De esta forma se evitarán contactos directos con el terreno, la arboleda u otros elementos de choque de la misma materia a través de las peleas que surgen cuando llegan los ardores de la primavera. Desde hace 3 años, cuando los toros de saca dan muestras de nerviosismo, se les coloca esta especie de funda profiláctica, sobre todo para proteger la punta del cuerno y garantizar que el animal llegue hasta la plaza de toros presentando las astas con su finura natural. En principio, este novedoso artilugio, compuesto por una cavidad de fibra sintética flexible que se adapta perfectamente al cuerno, desde la mazorca al pitón, se instaló de forma provisional, pero sus excelentes resultados han aconsejado la implantación definitiva. Quizá el toro pierda estética al ocultar su armamento, pero la medida ha deparado unos resultados de alta rentabilidad. En estos tiempos, la limpieza córnea del toro es indispensable para pasar el tamiz de los reconocimientos facultativos. El garante de esta premisa hará posible que el animal salga al ruedo para poder alcanzar, entre otros, el supremo galardón del indulto. El toro indultado necesita una cosa que es un denominador común, que sin él no se puede indultar un toro, que es bravura y fondo. Porque mientras que empieza todo el público a darse cuenta de que el toro es tan bueno, ya ha pasado la faena entera. Y después necesita otra faena, ese toro, para convencer al presidente. Y el toro que no tiene esa bravura y ese fondo para poder aguantar esas 2 faenas, pues no se indulta. Y el toro de Fuenteimbro, iba a decir de Jandilla, que es lo mismo, el toro de Fuenteimbro pues tiene ese fondo, ¿no?, que requiere para los indultos. Hoy me ha llevado una alegría, hoy ha habido un par de becerras ahí que me han gustado, que es de un toro que indultamos en Ciudad Real en el Festival de Reina Rincón, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para poder indultar tantísimos toros es que la ganadería tenga un fondo, como ha habido vacas hoy, ahí que se han pasado media hora pegándole pases y han aguantado las vacas. Entonces, es importantísimo el fondo para indultar un toro. Forma y fondo. Forma de embestir y fondo profundo en la duración de esa embestida son las virtudes que han propiciado el excepcional palmarés de la ganadería de Fuenteimbro en apenas una década. 18 toros indultados y 40 premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre son datos que revelan de forma incontestable el triunfo del más brillante representante de la nueva hornada de ganaderos de Bravo. La protección del cuerno que llevan los toros les será retirada poco antes de que falte un mes para que llegue la fecha fijada para su lidia. La operación se realizará con la máxima rapidez dentro de una manga metálica, adoptando las oportunas precauciones para evitar la alteración nerviosa del animal. El cuerno aparecerá impoluto, libre de todo tipo de contactos extraños. Así pues, en esta nueva etapa de la novísima ganadería, se verán por los cerrados de Fuenteimbro toros enfundados que esconden el elemento punzante de sus defensas naturales. Pero no por ello pierden un ápice de su hermosura. Son toros de carnes rematadas que lucen los pelos tradicionales del encaste de procedencia. Toros envueltos en capas de tonos negros, con sus variantes de mulatos y chorreados que se pueden contemplar al lado de los castaños, colorados, barrosos, burracos y jaboneros. Salvo el cárdeno y el berrendo, todo un amplio muestrario del pelaje de la ganadería brava española desfila por esta pasarela natural, junto a la valla metálica del cerrado. Estos preciosos ejemplares serán lidiados por los toreros más afamados de nuestro tiempo, lo cual pudiera inducir a instalar al de Ricardo Gallardo en el elenco de hierros calificados con el remoquete peyorativo de comerciales. Ni los toros de Jandilla son comerciales ni los de Ricardo Gallardo son tan duros. El toro de Jandilla es un toro bravo, porque como si no hay bravura, se pueden montar hoy, el día de hoy, por lo menos 15 ganaderías que hemos salido todos de Jandilla, que estamos en el circuito de todas las plazas más importantes de España. Sin un fondo de bravura tan importante como lo tiene Jandilla,
no se podría coger y montar 10 o 12 ganaderías. ¿Que el toro mío es duro? Pues yo no digo que no sea duro, yo lo que sí digo es que primero hay que poderle, y que los toreros que pueden, yo puedo contar 7 o 8 toreros ya en la corta historia de la ganadería de Fuenteimbro, en los cuales ellos mismos dicen que de las faenas que ellos recuerdan más importantes de su vida ha sido con un Fuenteimbro, ¿no? Caso del Juli, caso de Jesulín Dubrique en el toro de Olivenza, caso de Curro Romero en un toro en Badajoz, caso de Morante de la Puebla, otro toro en Olivenza. Entonces hay toros, mismo caso del torero que nos acompaña hoy, de Tejela en Valencia. El toro bueno, bravo, cuando embiste y embiste con calidad. Lo que pasa es que al toro bravo lo que le hace falta son toreros que le puedan. Al toro bravo hay que poderle. El arte del dominio es indispensable para alcanzar el dominio del arte. Y los toreros que pertenecen a la generación de esta ganadería conocen sobradamente las características del toro que se cría en estos campos. Es un toro que sale al ruedo a vender cara a su vida, presentando las armas que hacen posible también que incluso la pueda salvar. Cuando la bravura se manifiesta mediante respuestas en progresión ascendente ante el dolor y la fatiga a lo largo de una dilatada lidia, cuando la altivez temperamental del toro se hace presente en el ruedo y ofrece muestras fehacientes del riesgo que le acompaña, el arte del toreo aparece en toda su grandeza. Estas virtudes son las que definen el carácter del toro de Fuenteimbro, además de la belleza de su estampa y la floración de una encastada nobleza cuando es dominado y sometido por el torero. Una media de 15 corridas al año se embarcan en este lugar para ser repartidas por la geografía taurina de España y Francia. Es una producción que fluctúa dependiendo de las parideras y de los accidentes que se producen durante la crianza. También se apartan novilladas, cada vez menos, dada la permanente atención en el manejo y la creciente demanda para espectáculos mayores. Con el sistema protector de la cuerna, el porcentaje de machos inutilizados por desgaste o deterioro de pitones ha disminuido de forma considerable. En Fuenteimbro se encuentra una reserva muy apreciable de toros aptos para la lidia que disfrutan de alto prestigio, avalado por el linaje de procedencia y por los espectaculares resultados obtenidos en tiempo récord. Aquí están los Jandillas de Gallardo, que mantienen las características de lo mejor de Domecq, reforzadas y potenciadas por la filosofía taurina de un hombre vinculado a otras industrias, quizá más rentables, pero menos apasionantes. Sangre brava de los húmedos campos de la Janda, implantada en las llanuras adehesadas de San José del Valle. Sangre que mantiene la pureza de procedencia, encaste de bravo que solo en un futuro que se antoja lejano prevé su refrescamiento. Refrescar con cosas del mismo encaste, sí. Refrescar cuando se es con otro encaste es cruzar. Yo no soy partidario de cruzar. Refrescar es refrescar dentro del mismo encaste, buscar cosas fuera de la ganadería de uno porque haya características que a mí me estén faltando, sin lugar a ninguna duda, no tendré ningún reparo en hacerlo. Pero siempre buscando el encaste para la de Tamarón Conde de la Corte. Buscarle que cruzar no, porque eso ya es más peligroso. Tras esta portada y sobre un otero de la finca se ofrece orgulloso al azote de los vientos gaditanos el cortijo de Fuenteimbro, donde Ricardo Gallardo se refugia para disfrutar de sus toros y descansar de las jornadas camperas. Hasta aquí han debido llegar los ecos de las campanadas triunfales de tantas tardes de toros y del recibimiento de los bóvidos a los hermanos que ganaron por bravos el retorno a una vida larga y placentera. Un placer que sabe administrar con realismo su principal artífice. Yo estoy seguro de que lo mismo que hemos tenido unos años de una bollantía y una alegría importante, nos llegarán también las rachas de que no nos salgan bien las cosas. Pero como eso le ha pasado a todo el mundo, pues sabremos asimilarlo e intentaremos remediarlo lo que podamos, ¿no? Hasta que lleguen esos momentos, los toros que andan por estos pagos son los principales valedores de una divisa que está reconocida entre las de más alto rango.
Una divisa verde, como los prados donde se solazan sus futuros portadores, que se ha hecho imprescindible en la cartelería taurina de mayor renombre. Este nuevo ganadero, cuya humildad acredita su grandeza, se siente favorecido por la suerte. Pero la suerte es para quien la busca, y en este caso se ha posado en quien la merece. Los fuenteimbros bebieron en la fuente de la bravura y son gallardos, por tipo y por casta.